La comba positiva en el tiempo de 0 a pi aumenta el voltaje de base, aumenta la corriente de base, y si la corriente de base aumenta, va a aumentar la corriente en el colector. Si la corriente en el colector aumenta, el voltaje en la resistencia del colector aumenta, el voltaje en la resistencia del emisor aumenta y el voltaje colector emisor disminuye. En el tiempo de pi a 2pi, o sea, en la comba negativa de la señal, a este voltaje positivo se le suma un voltaje negativo, lo va a disminuir. Ese B sub B va a verse afectado, va a disminuir por la presencia de este voltaje negativo. Y si disminuye, la corriente de base también va a disminuir. Si disminuye, la corriente de colector disminuye. Si la corriente de colector disminuye, disminuye el voltaje en la resistencia de colector y disminuye el voltaje en la resistencia del emisor. Quiere decir que el voltaje colector emisor va a aumentar, porque el voltaje en la resistencia del colector más el voltaje colector emisor más el voltaje en la resistencia del emisor siempre debe dar el voltaje de la fuente de alimentación, VCC. Entonces, cuando disminuye el voltaje en estas resistencias, aumenta el voltaje colector emisor. Y cuando aumenta el voltaje en estas resistencias colector, disminuye el voltaje colector emisor. Eso tiene que entender bien el alumno. El alumno tiene que entender bien eso. Entonces, ahora vamos a hablar qué función tiene el condensador C1. Sabemos, sabemos nosotros por los señores que no les llega la invitación tienen que avisarme para agregarlos al correo y tengan la invitación directa. Muy bien. Voy a continuar. Sabemos que existe lo que se llama la reactancia capacitiva en un condensador. Cuando tenemos un condensador, ese condensador tiene una capacidad expresada en faradios, pero el condensador presenta una oposición al paso de la corriente, sinónimo a lo que es resistencia. Y a eso se le llama en el condensador reactancia capacitiva. Y está dada por la fórmula 1 entre 2pi por la frecuencia y la capacidad. ¿Qué capacidad? La frecuencia, la capacidad del condensador. 10 microfaradios, 50 microfaradios, 1000 microfaradios, 2000 microfaradios. El condensador tiene una capacidad, C, expresada en faradios. Eso es C aquí. ¿Qué frecuencia? La frecuencia de la señal. Nosotros sabemos que una señal alterna, ¿no es así? Va a cumplir un periodo. El tiempo en que se va a completar una alternancia positiva y una alternancia negativa. A eso se le llama periodo. Entonces, la frecuencia es inversa al periodo. La frecuencia es inversa al periodo. Quiere decir que un segundo es igual a 1 entre 1 Hz. ¿Por qué? Porque también el periodo es inverso a la frecuencia. O si quieren decir 1 Hz es igual a 1 entre 1 segundo. Al final, la frecuencia y el periodo expresado en, que es un tiempo expresado en segundos, determina una frecuencia de la señal. Sabemos que la frecuencia de la corriente alterna es 60 Hz, pero aquí en mi amplificador, muy posible que no llegue señales de 60 Hz. Pueden llegar señales de repente como las que trabajan los celulares. Los celulares en el éter están una infinidad de frecuencias
que el celular recibe y es posible por eso que ustedes pueden hacer uso del celular gracias a esas señales. Entonces, la señal que viene de un control de velocidad de un motor, la señal que viene de un control de temperatura de un horno o de una planta de cocimiento, la señal que viene de repente de un flujo, la señal que viene de un nivel de leche, nivel de gaseosas, nivel de harinas, etcétera. Entonces, Encontramos que esa señal eléctrica, diga, señor Aldo, diga, ¿quiere hablar? No, se activó mi micro, lo siento. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, en el mundo físico, donde ustedes van a ir a trabajar, hay diferentes tipos de controles. Control de velocidad de una faja transportadora que lleva mineral de un punto a otro punto, control de nivel de ácido, control del nivel de leche, control del nivel de gaseosa, control del nivel de la cerveza en un tanque, control de flujo, control de presión, ahora que estamos hablando en sistemas electroneumáticos, electrohidráulicos, cuánto de presión existe en un tanque, quiero controlar esa presión, entonces utilizo los diferentes transductores de presión, de volumen, de nivel, de temperatura. Para toda la variable física existe su transductor. ¿Y qué hace un transductor? Convierte ese nivel de presión o ese nivel de velocidad o ese nivel de temperatura o ese nivel de gaseosas, etcétera, controlan la presión, el flujo, el nivel, la temperatura, las convierten a variables eléctricas, a señales de este tipo de formas de onda que tienen determinada frecuencia. Y esas señales para ir al PLC o para ir al microcontrolador o para ir al equipo de control necesitan ser amplificadas. Para eso se utiliza el amplificador. Entonces, este condensador, como pueden ver aquí, hay una fórmula maravillosa, la reactancia capacitiva. Aquí la estoy marcando, miren, ve. La reactancia capacitiva es la oposición que presenta un condensador al paso de la corriente y se determina con la fórmula 1 entre 2pi por la frecuencia y la capacidad. ¿Qué frecuencia? La frecuencia de la señal. ¿Qué capacidad? La capacidad del condensador. ¿Correcto? ¿Me dejo entender, señores? ¿Alguna pregunta sobre qué cosa es reactancia capacitiva? Entonces, nosotros tenemos, entre los tipos de señales que conocemos, tenemos, por ejemplo, las señales que son alternas. Alternas. Y tenemos también otro tipo de señal, las señales que son continuas. 0 voltios y digamos 18 voltios, que te da la fuente de alimentación. En cambio, la señal alterna tiene una comba positiva y una comba negativa, es variable, pero tiene un voltaje pico, ¿no es cierto? Tiene un tiempo y tiene una frecuencia inversa al tiempo. La señal alterna. La señal continua no tiene alternancia, no tiene variación, no tiene su frecuencia es cero. Pregunto, entonces aparece el condensador ahí. Este condensador tiene una capacidad. Ese condensador tiene una capacidad. Entonces, la reactancia o la oposición que presente este condensador al paso de la corriente alterna o al paso de la corriente continua se va a determinar con la fórmula 1 entre 2pi, la frecuencia y la capacidad. Pregunto, para señales que tengan frecuencias bajas, para señales que tengan frecuencias bajas, ¿la reactancia capacitiva es alta o es baja? Todos a pensar.
Vean qué sucede con este cociente. 1 entre 2pi, la frecuencia y la capacidad. 2 es un valor natural. Pi, 3.1416. C es una capacidad. Puede ser 10 microfaradios, 100 microfaradios, dependiendo qué capacidad tenga el condensador. Pero vamos a suponer que la frecuencia es baja. La capacidad se mantiene fija. 2pi es un valor fijo. Si la frecuencia tiende a ser un valor bajo, la reactancia capacitiva tiende a ser un valor medio, alto o bajo. Pregunto a todos. Pregunto a todos. Bajo. Cada uno me va a dar una respuesta. Bajo. De paso que vamos tomando lista. ¿Quién quiere hablar primero? Yo, Arias. Bajo. Ya. Repito, acá en esta fórmula, si la frecuencia tiende a tener un valor bajo, la reactancia capacitiva tiende a tener un valor, dice usted, bajo, ¿no? Sí, sí. Muy bien, ya. El señor Arias dice eso. ¿Qué dice el señor Caira Paja? ¿Está? Falta. No está. ¿Qué dice el señor Condori Vilca o la señorita Condori Vilca? Repito la pregunta. Bajo. Si la frecuencia baja tiende a tener un valor bajo, la reactancia capacitiva tiende a tener un valor bajo o tiende a tener un valor alto. Valor bajo. Valor bajo. Cristóbal Mamani, ¿estás? Falta. Cruz Colquehuanca, ¿está usted? Falta. ¿Y de dónde están con presente? Escalante Delgado, ¿está? Falta. Mamani Carrión, ¿estás? Diga usted. Acá va a tener un valor alto. A ver. Si la frecuencia, vamos a suponer, les voy a poner así. 1 entre 1, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? Hablen, por favor. 1. 1. 1. Muy bien, 1 entre 1. 1 entre 10. 0.1. Ah, no, para valor bajo dijimos, ¿no? Valor bajo. O sea, miren la fórmula. Si la frecuencia tiende a tener un valor bajo, toda esta multiplicación tiende a ser baja. Se va para abajo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto? 0.1, como dice. 1 entre 0.1, ¿cuánto es? 10. 10. Vamos a bajarlo más. Vamos a bajarlo. 1 entre 0.01. ¿Cuánto es? 100. 100. Sí. Estos valores que estoy sacando aquí a la derecha son los XC. Vamos a darle un valor más bajo. 1 entre 0.001. ¿Cuánto es? 1000. Mil. Pregunto. Si la frecuencia tiende a ser un valor bajo, aquí estamos viendo, pero hemos empezado de 1, lo hemos bajado a 0,1, lo hemos bajado a 0,01 y lo hemos bajado más, 0,001. Y la reactancia capacitiva va en aumento. Lo que ha dicho el señor Mamani Carrión, ¿no? Mamani Carrión. Acá lo estoy anotando, señor. Entonces, cuando la frecuencia tiende a un valor bajo, la reactancia capacitiva tiende a un valor alto. ¿Sí? Señores, ¿se entendió eso? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora vamos a hacer el proceso inverso.
Vamos a hacer el proceso inverso. Aquí está mi condensador. Ahí está mi condensador. La reactancia capacitiva es 1 entre 2pi, la frecuencia y la capacidad. Ahora vamos a subir la frecuencia. Que la frecuencia vaya a un valor alto. Alto. La reactancia capacitiva aumenta, disminuye. ¿Qué dice el señor Maita Paredes? No está. Falta. Presente, profe, recién activé mi micro. Allá. Sí. Señor Maita. Acá está, acá está. Si la frecuencia tiende a ser un valor alto, la reactancia capacitiva tiende a ser un valor alto o bajo. Bajo, ingeniero. Bajo. Vamos a probarlo. Primero, 1 entre 1 es 1. Vamos a aumentar, ¿no? La frecuencia va a subir ahora. 1 entre 10, 0,1. 0,1. 1 entre 100, 0,01. 1 entre 1000, 1 entre 100, 0,01, ¿no? Solamente un 0. 1 entre 1000, 0,001. O sea, miren, de ser 1 baja a 0,1, baja a ser baja. ¿Quién? La reactancia capacitiva. Señores, eso se cumple en este circuito. Eso se cumple en este circuito. Si la frecuencia de la señal es alta, la reactancia capacitiva del condensador es baja. La señal pasa. Está aquí, pasa y la tenemos en el otro lado. ¿Qué cosa es RL? RL es la siguiente etapa. Es la resistencia de carga. Es como que más o menos, a ver, miren, les voy a un instante, voy a borrar esto, voy a borrar RL, voy a borrar estas partes de aquí y voy a escribir la siguiente etapa del circuito. Miren, ve, del condensador quiero amplificar más, lo pongo a otra base, para que lo vean bien. Del condensador quiero amplificar más la señal, entonces lo pongo a otra base. Ahí está la resistencia. Voy a hacer otro amplificador, otra etapa más. Ahí está. Ahí está BCC. Y aquí vienen las resistencias para polarizar a la base. ¿Ya? Entonces, si mi señal de entrada estuvo aquí, aquí la tengo amplificada. Y aquí afuera la tengo más amplificada. Y siempre le voy a poner aquí un condensador para tomar la señal y una resistencia de carga RL. Ya, este es C4, digamos. ¿Se dan cuenta? Otra etapa. Pero para el análisis es lo mismo. Analizo el primero, analizo el segundo, es lo mismo lo que ya hemos aprendido. Entonces, aquí necesito poner una carga que reemplace a todo este circuito que sigue para adelante. Y nada, simplemente lo borro todo este circuito, lo borro, y me quedo solamente con una sola resistencia, nada más, que va a reemplazarme a todito el circuito que va más allá. Eso es RL. O sea, RL viene a ser la impedancia de entrada de todo el circuito que he borrado. O de repente, si es día la salida, va de repente a una pantalla, la impedancia de la pantalla. O va a un equipo electrónico, va a un equipo de control, ya eso es RL. ¿Me dejo entender, señores? Muy bien. En conclusión, toda esta explicación para decirles que el condensador C1 lo consideren como un cortocircuito para la señal alterna y para la corriente continua, ¿cómo? Por ejemplo, todos a pensar, y les voy a preguntar a cada uno, aquí hay una corriente de base.
esa corriente de base pasará por el condensador al otro lado. Aquí hay una corriente de colector. Aquí hay una corriente de colector. Esa corriente de colector de la fuente de alimentación en continua, ¿pasará para este lado la corriente de colector? Estoy preguntándoles y voy a obtener respuestas. Tómense su tiempo para pensar, pero piensen en esta fórmula. Esta fórmula les va a dar la respuesta. Aquí hay una corriente continua, 18 voltios, 15 voltios, etcétera, más o menos. Pregunto, esa corriente continua que pasa por la resistencia de colector, pasa por el colector emisor y pasa por la resistencia de emisor, eso lo hemos demostrado. ¿No es así? Pasará por C2 y llegará a RL. Pregunta número 1. Pregunta número 2. Esta corriente de base que está en la parte del circuito de polarización de entrada de mi transistor, pasará por C1 y se va al otro lado. Acá hay otro, al sensor, ¿no? Al actuador, al transductor, perdón. El que controla el nivel, la temperatura, la presión, está en el otro lado. ¿Sí? Ahí va a ir, pues, ¿quién me da esa señal? ¿Quién me va a dar esta señal? Esta señal me la va a dar un transductor. Un transductor que pongo ahí para controlar el nivel de gasolina, o el nivel de cerveza, o el nivel de leche, o estoy controlando la presión en un tanque, o estoy controlando la presión en un sistema de neumático. De ahí viene la señal que quiero amplificar para que vaya al control. Entonces, esta corriente de base pasará por C1 a ese transductor, esta corriente de colector pasará por C2 a la carga. El que tiene la respuesta ya me dice. El que no, póngase a pensar en la fórmula. Pónganse a pensar en esta fórmula. En esta fórmula. ¿Correcto? Si alguien tiene ya la respuesta, me dice. Si quiere alguna otra ayuda, me avisa. Muy bien, vamos a empezar preguntando entonces. Miranda Quispesivana, ¿está? Sí, ingeniero. A ver, ¿qué opina usted, mi señor Miranda Quispesivana? ¿Qué opina usted? Aquí, vuelvo a repetir, aquí hay una corriente continua. ¿Cómo hemos representado? La corriente continua hemos representado y hemos dicho ahí 0 voltios y por decir 18 voltios. Así de los ¿no? Para él. Y hay otra corriente que es alterna. Es esta. Positivo y negativo. Las dos señales están en el circuito. Una dada por la fuente de alimentación, acá, y otra dada por estas señales alternas. De la señal alterna ya hemos dicho que es un cortocircuito y pasa. Ya lo sabemos. El condensador deja pasar la señal que tiene corriente alterna. Estamos viendo ahora si también va a dejar pasar la corriente continua. Esta señal, corriente continua, está presente aquí en la punta del colector. Aquí va para el colector, pero también puede ir por C2 a RL. ¿Usted qué dice? Acá está la fórmula. Opino que no puede llegar a RL. ¿Por qué? Porque en el punto que llega la alterna al a ver, tendría que analizar un rato más. A ver. ¿Sí? ¿Alguien puede opinar? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué sucede?
¿Cuánto es la frecuencia de la corriente continua? 0. 0. Quiere decir que todo este denominador es 0. Sí. Todo Se este abre. denominador es 0. Entonces, ¿cuánto es 1 entre 0? Infinito. Infinito. Oh, ¿se Infinito. fue la tablet? Se fue la tablet. Se fue la tablet. A ver, ¿quién ha dicho infinito? Yo, Arias. A Yo. ver, indeterminado, Indefinido. Yo, infinito. Hay dos respuestas. Unos dicen indeterminado, otros dicen infinito. A ver, vamos a poner, ¿cuánto es 1 entre 0,1? 10. 10. Muy bien. ¿Cuánto es 1 entre 0,01? 100. Bien. A ver, las señoritas no las escucho, parece que se han retirado. 1 entre 0,001, ¿cuánto es? 1000. 1000. Miren, pero no es 0, no es 0, 0,001 no es 0, pero ya presenta una alta impedancia. Y un último, 1 entre 0,0000000000001. ¿Alguien quiere entrar? No. Eso es igual a 1, ¿cuántos ceros? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O lo que es lo mismo decir 10 a la 12. Miren, sé que es millón, billón, trillón, 100 trillones. Una cantidad infinitamente grande, pero no es 0. Es 0,0000000000001, pero no es 0. Entonces, ¿tiende a ser 0? Sí, tiende a ser 0, ¿no? ¿Quién? El denominador. ¿Y a cuánto tiende el resultado? A ser una cantidad infinitamente grande. Por eso que decimos que cuando 1 entre 0 tiende a ser infinito, tiende a un valor infinito. Pues, señores, cuando esta frecuencia es 0, esta reactancia capacitiva tiene un valor infinitamente grande. Quiere decir que la corriente continua no pasa por el condensador. La corriente continua que está aquí presente, miren, saliendo del emisor como corriente de colector, ahí está saliendo. No va por C3, se va por RE y mantiene el punto Q donde debe estar. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Que hemos hablado del punto Q. ¿Se acuerdan? No. ¿Qué dijimos del punto Q? ¿Qué dijimos? ¿Cómo se graficaba el punto Q? ¿Se acuerdan ese puntito que hemos aprendido ahí? El punto Q. Estarán estudiando, pues. ¿Sí? Ese punto Q solamente es el reflejo de la corriente de base, de la corriente de base, y no tiene por qué afectar esta señal alterna a esa polarización de este circuito que hemos determinado en un primer instante. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay? ingeniero, una pregunta. Entonces, C1 y Diga, C2, C1 y C2 actuarían como un circuito abierto. ¿a quién? ¿Abierto a quién? Al paso del voltaje. O sea, el voltaje va a ser igual en la salida y en la entrada. Por eso le pregunto, tiene usted que especificarme
Ahora, porque en el circuito ya hay dos tipos de señal, dos tipos de voltaje. Hay un voltaje continuo que lo da la fuente de alimentación para polarizar el circuito que le da la corriente de colector, que le da la corriente de base. Y hay otro circuito, hay otro voltaje en alterna, que es esta señal alterna, que hace variar el voltaje en este punto, hace variar la corriente de base y hace variar los voltajes en colector emisor, voltaje colector emisor, y por eso se tiene la salida aquí. Entonces, usted me dice que es circuito abierto, ¿para quién? ¿Para el voltaje alterno que está aquí o para el voltaje continuo? Tienen que saber diferenciar bien. Al ¿Qué alterno, al dice? C1. Hable usted fuerte, no lo escucho. Al C1, al alterno. O sea que el condensador es un circuito abierto para la señal alterna. Eso es lo que Sí, usted eso lo dice. veo. No, es así yo lo veo, porque sería un condensador de poliéster. Sea de lo que sea de lo que sea el condensador, le vuelvo a repetir, tiene una capacidad y el condensador tiene una oposición al paso de la corriente, 1/2pi la frecuencia y la capacidad. Veo que no ha entendido usted esta fórmula. No ha entendido usted esta fórmula. Le estoy diciendo, cuando la frecuencia es cero, esto es una cantidad infinitamente grande. ¿Qué cosa es XC? Es la resistencia que presenta el condensador al paso de la corriente. Si la frecuencia es cero, como lo es la frecuencia de la corriente continua, el condensador presenta una grandísima impedancia al paso de la corriente continua, porque su frecuencia de la corriente continua es cero. Quiere decir que la corriente continua no pasa por los condensadores, no pasa por los condensadores. La corriente continua no pasa por los condensadores, señores. Ya, no pasa. Pero sí, esta corriente alterna, voltaje alterno, sí va a pasar, porque tiene frecuencia. Y si la frecuencia es alta, esto es bajito, pequeño. O sea, el condensador presenta una pequeñísima resistencia al paso de la corriente alterna. Por eso es que esta señal alterna pasa a este punto. Y cuando está aquí presente en el colector, pasa al otro lado y está presente en la carga, RL. ¿Me dejo entender, señores? Sí. A ver, entonces ahora, entendiéndose, entendiéndose que el condensador es un cortocircuito para la corriente alterna y es un circuito abierto para la corriente continua. En la punta del colector aquí, en el extremo, ¿cómo ve a RC y RL como resistencia equivalente? ¿Qué resistencia mira el colector en este punto? ¿Cómo mira a RC y RL y la fuente de alimentación? ¿Cuál es el Thevenin ya en este punto del colector? 5 minutos. 5 minutos. Les estoy preguntando. Les estoy preguntando. Ya sabemos cómo se comporta el condensador a la corriente continua y a la corriente alterna, ¿correcto? Lo que les estoy preguntando es, en este punto, donde está el colector, punto C, ahí lo estoy marcando, ¿cuál es la resistencia equivalente que mira el colector, entendiéndose que hay RC, RL, BCC? Y entendiéndose también que C2 es un cortocircuito para la señal alterna.
y es un circuito abierto para la señal continua o la corriente continua. ¿Qué resistencia mira el colector cuando ve RC, C2, RL y BCC? ¿Qué resistencia mira? Muy bien. Eso se llama, ¿qué resistencia se mira acá? ¿Qué impedancia? Impedancia, sinónimo de resistencia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajan circuitos con resistencias en serie, AB, A y B, dices que ahí hay una resistencia equivalente RT, porque esto es R1 y esto es R2. Dices que hay una equivalente RT entre los puntos AB. Sí, dices que hay una equivalente RT para R1 y R2. Muy bien, muy bien. Pero cuando tú trabajas con una resistencia y un condensador, ya no puedes decir que entre los puntos B y C hay una resistencia. No, porque ya estás combinando una resistencia, llámale R3, y estás combinando una capacidad, que esta capacidad tiene una reactancia capacitiva. La capacidad en faradios, pero la reactancia capacitiva, que lo vuelvo a poner aquí la fórmula, 1 entre 2pi la frecuencia y la capacidad, 1 entre 2pi la reactancia capacitiva que presenta el condensador al paso de la corriente alterna. Es una resistencia, es una oposición. La reactancia capacitiva es la oposición que presenta el condensador al paso de la corriente. Y a esto se llama impedancia. Y se representa con la letra Z. Ah, ¿y por qué la letra I no? Pues? No, la letra I no. Esto es impedancia de salida, ZO. O sea, ¿qué impedancia de salida? Ah, miramos acá. ¿Qué impedancia de salida? Miramos aquí. Hay una resistencia, hay una capacidad en serie con un RL y aquí hay una fuente de alimentación. Ese es el teorema de Thevenin. Para ayudarlos, les estoy diciendo, consideren el condensador un cortocircuito para la señal alterna y un circuito abierto para la corriente continua. ¿Qué quiere decir? Que la corriente de colector, como es de corriente continua, no pasa para RL. No pasa. O sea que RL mira a IC, no lo mira. Y la corriente, el condensador es un cortocircuito para la corriente alterna. Lo consideran un cortocircuito para la corriente alterna. 5 minutos y ustedes me van a decir cómo es esa impedancia de salida del circuito. ¿O ya tiene alguien la respuesta? Claro, que los he vuelto a los que los he llamado Arias, que está presente, y Condori y Vilca, que está presente, pueden responder. Los puedo volver a llamar y les pongo falta si no me contestan. Por si acaso, ya estoy tomando lista. Hay muchos que, no, voy a entrar a la hora que sale, a las 9 sale, y le voy a decir que por efectos de la red no he podido entrar. Mentira. ¿Cómo pueden entrar los demás? 5 minutos, ¿está bien? Para que analicen eso, señores. ¿O es mucho? Díganme sí, díganme no, por favor, pero díganme algo. Sí. Ya, Sí. 5 minutos. 5 minutos. Diga.
Usted tiene que responderme eso. ¿Qué impedancia mira o qué resistencia se mira por este lado? Se mira por este lado. ¿Qué resistencia se mira por este lado? Entendiéndose que el condensador o los condensadores, de hecho sea de paso también C3, ¿no? Es un cortocircuito para la señal alterna y es un circuito abierto para la corriente continua. ¿Cuál es la resistencia en el punto C del transistor en este circuito? Cinco minutos. Hay para dos tazas. Para dos tazas hay. Mate. Cierra. A ver, los voy a ayudar a entender. Los voy a ayudar a entender, la vista acá, a ver. ¿Están mirándome? ¿Están mirando la tablet, señores? Sí, Sí, se profesor. ve. Tenemos un condensador aquí, tenemos aquí una resistencia y tenemos aquí otra resistencia. Aquí tenemos un voltaje. Esta resistencia es 10, esta resistencia es 10. Más menos 10 y la capacidad del condensador más menos, que sea 10 microfarads. ¿Listo? Pero sucede que por este lado, voy a tener una señal alterna. Ahí voy a tener una señal alterna. ¿Listo? Entonces, acuérdense del teorema de Thevenin. Si ustedes tienen dos resistencias en paralelo, 10, 10, ¿cuál es la equivalente? 5. 5. Es como que aquí también ustedes quieren hallar la resistencia equivalente, pero aquí tienen una fuente de voltaje, ahí tienen un condensador y aquí tienen la señal alterna. Entonces, no se olviden que la reactancia capacitiva es 1 entre 2pi por la frecuencia y la capacidad. Y yo les estoy diciendo que el condensador es un cortocircuito para la corriente alterna y es un circuito abierto para la corriente continua. ¿Qué resistencia va a existir entre estos dos puntos, A y B?
para la alterna y para la continua. ¿Cómo miran eso? ¿Cómo se ve eso? Acuérdense del teorema de Thevenin. 5 minutos. Acuérdense del teorema de Thevenin.
¿Alguien tiene alguna respuesta? Señores, Aún no. a ver, analicemos. ¿Qué dice el teorema de Thevenin? ¿Cómo calculamos la resistencia a Thevenin? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Nadie? 10 por 10 sobre 10 más 10. Acá, claro. ¿Qué dice el teorema de Thevenin? Para calcular la resistencia a Thevenin anulamos todas las fuentes con un cortocircuito. Y si yo quiero calcular estos dos aquí, el condensador, la fuente es un cortocircuito. Aquí hay un cortocircuito ahí. Y la alterna va a mirar estos dos. Si les estoy diciendo que por la frecuencia de trabajo aquí, hace que esta resistencia sea muy, muy pequeña. Y yo les he dicho, el condensador es un cortocircuito para la corriente alterna. Entonces también este es otro cortocircuito para la corriente alterna. ¿Y esta corriente cómo lo mira estos dos? ¿En paralelo o no? ¿Sí o no? ¿Entendieron o no? Sí. Sí. Ya, muy bien. Aquí. Aquí. ¿Cuál es la impedancia de salida? Mira por acá. Condensador cortocircuito. Allá. Este C3 es un cortocircuito para RE. O sea que RE, cortocircuito. Una alterna. Bien. Cortocircuito. ¿Cómo queda RC con R mirado por la punta del colector? ¿Cómo están? ¿En serie, en paralelo o mixto? ¿En serio? ¿Profe se escucha? Uno. Uno, dos, tres, probando. ¿Qué fue? ¿Cuánto se saturó el sistema? A mí también me gustó. No, los vientos están fuertes. Han bajado antenas. Ah, con razón. O Ya por nos tu, está por tu jato robando. están fuertes. Por mi jato se han bajado cuartos de prefabricados, ¿no? Acá igual, ¿No, te- acá se han no- bajado no una estás antena. buscando tus calaminas, Aldo? ¡Ah! Talaco gay. Clara a tu hembra. Uh. El chalaco es gay.
¿Cómo lo supo? Le va a agarrar a tu flaca la Caterine. Uy, ¿O ya tomó lista? Tú que nunca has tenido flaca, no sabes que es mujer. ¿Alguien hizo la tarea o no? Creo que se envía hoy día. Sí, de los dos cursos, ¿ah? Chuta, ¿verdad? Oye, concha su madre. De electroneumática más. Ya fuimos. No tengo compu para hacer esa huevada. Chalaco gay. Montaña quería entrar, no llegó a entrar. Creo que ya fue. ¿Alguien le tiene al profesor Tapay? Explica mal, ¿no? Oh, me hago sueños, pues ya hace muy rápido. Puta, estoy escribiendo y hasta me hace confundir ese huevón. Por eso, pues, ¿alguien entiende? No entiendo ni mierda. No. Tal vez si lo haría con calma, puede ser, pero puta, mucho corrupción y todavía quiere que copien rápido. Al fin volví, señores. Profesor, La internet, se fue la internet. He tenido que resetear mi modem y ahora ya estoy de nuevo en el aire. ¿Estamos? ¿Me escuchan? Por el bien. sí, Sí, profesor. pero está corriendo el viento fuerte. A mí también se me Sí. fue. Se han volado mis gallinas, profe. Ya, no te preocupes. Ojalá lleguen hasta acá para mañana hacerme un caldo. mi calamina también. Ah, las calaminas, yo pensé las gallinas. Se han volado las gallinas, me estás diciendo. No hay que poner seguridad, pues, muchachos. Muy bien. Vamos a terminar para dejarles
esta tareita para el día jueves, que debemos determinar esta parte con el cálculo de la ganancia de voltaje de este circuito. El cálculo de la ganancia de voltaje. ¿Me escuchan, por favor? Un retorno. Sí, se escucha. Muy bien. Muy bien. Sí, profesor. Lo que quiero que ustedes piensen, miren, el colector mira aquí a RC, la fuente y tierra. O sea, la señal alterna No presente te ve en la el colector. tablet. No se mide su No tablet. te ve la tablet. Ay. Un momentito, por favor, disculpen, pues. Es que yo estoy trabajando desde las 5 de la mañana. Ustedes saben que... ¿Ahora sí se ve? Sí, Sí, profesor. Ve. Ya, ustedes saben, yo también dicto clases para la universidad. Y en la universidad tengo 3 cursos. En el instituto 2, 5 cursos a la semana. Hay que preparar, no es fácil y a veces, como ven, no se va la red. Ahí le estamos haciendo frente, señores. Pero tengamos fuerza, tengamos fe que vamos a triunfar con este proceso educativo. Al menos yo me doy cuenta que yo lo que les hablo aquí me entienden, ¿verdad? Se dan cuenta, se están aprendiendo, ¿correcto o no? O me díganmelo de frente. Sí, Sí, se entiende, Si ingeniero. no, díganme, se entiende. ingeniero, usted tiene error acá, que esto y lo otro, y listo, y yo corrijo algo que esté mal. Pero les decía, la señal alterna que ingresa de base al punto de base va a salir por el colector y esa señal alterna mira la resistencia del colector, mira la fuente de corriente continua y lo mira a un cortocircuito a tierra. La señal alterna presente en el colector mira al condensador un cortocircuito y se pasa y lo mira a la resistencia RL a tierra. ¿Cómo está RC y RL vistos en el punto de colector para la señal alterna? ¿Cómo está? ¿En serie, en paralelo? Serie. Hay un señor que dijo en serie. ¿Cómo se llama? Arias, ¿no? Quispe Vázquez. Quispe Vázquez. A Quispe Vázquez dice en serie. Sí, profesor. Quispe Vázquez presente. En serie dice Quispe Vázquez. A ver, de nuevo entonces. Aquí la señal alterna en el colector, un cortocircuito el condensador y lo mira a RL a tierra. La señal alterna en el punto de colector lo mira a RC, la fuente a tierra, porque la fuente continua es un cortocircuito según Thevenin, ¿verdad? Entonces, mira por este lado RL a tierra y mira por este lado RC a tierra. ¿Cómo mira a RC y RL el colector, la alterna del colector en este punto? ¿Cómo los mira? ¿En serie, en paralelo, señor que fuiste? Quispe Vázquez. Quispe Vázquez, ¿cómo los mira? ¿En serie, en paralelo? ¿En paralelo? En paralelo, pues, porque mira, cortocircuito, tierra. Tierra, acá es tierra. ¿Cómo está RC y RL? ¿No están en paralelo? Sí. Está pues en paralelo, mira. Del colector RC a tierra. Del colector RL a tierra. O sea, en este punto están en paralelo RC y RL. Por eso que digo, la impedancia de salida que se mira por este lado, es RC en paralelo con RL, aquí está. ¿Y por qué no lo mira RE? ¿Quién me dice, señoritas? ¿Por qué no lo mira RE? Miranda Quispesivana, ¿estás? ¿Por qué un cortocircuito? Miranda Quispesivana, Sí, presente, ¿estás? ingeniero. ¿Por qué no lo mira a RE? ¿Por qué no lo mira a RE? Aquí, la impedancia que se mira aquí, ¿por qué no se mira RE? Porque C3 la nula. C3 es un cortocircuito para la alterna.
Estamos hablando del comportamiento de la alterna. Ya hemos dicho, por esta gran fórmula que hay aquí, a frecuencias altas, la reactancia capacitiva se tiende a cero. O sea que la señal que está aquí en alterna, este C3 es un cortocircuito. Por eso es que la señal en este punto no va por RE, se va por C3 y lo anula RE. Por eso que la impedancia de salida, mirando desde el amplificador de este lado, es RC en paralelo con RL. Que quede eso bien claro, está demostrado para ya hacer el cálculo de la ganancia de voltaje, y con esto vamos a terminar lo que son amplificadores. Hay muchos más por analizar, señores, en transistores, en amplificadores hay muchas cosas más por analizar, pero no es parte de este curso, pues tenemos que ya entrar a tiristores y hacer los controles de velocidad con el TRIAX, para después hacer variadores de velocidad. O sea, todo junio vamos a hacer dispositivos de control de velocidad de motores, y todo julio vamos a hacer variadores de velocidad. Entonces, para poder completar, pues, por favor. Ahora me van a decir C1, aquí también, así como hay una impedancia de salida, aquí, carajo, la tablet no quiere trabajar hoy. Ya movió esta hueva. Ya, la tablet no quiere trabajar acá, ya. Así como ahora voy a borrar esto. ¿Este es mi circuito? No. ¿Cuál era mi circuito? Se perdió mi circuito. No, acá estoy, ¿no? Este es, no. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Sí. Este no es, ¿no? Este es. Acá estoy. Así como existe una impedancia de salida Z sub 0 que se mira por este lado de la derecha, aquí existe una impedancia de entrada que mira el condensador. Aquí hay una impedancia de entrada. ¿A qué es igual a esa impedancia de entrada? ¿Quién me dice? Gánese una nota. Le pongo su nota ahorita. ZI es impedancia de entrada. Anoten ahí. Impedancia de entrada. Así como aquí hay una impedancia de salida, ZO es, ¿qué cosa? Impedancia de salida. Ya saben que impedancia porque hay combinación de resistencias y condensadores, ¿sí? Pueden ser puras resistencias también, claro, pero está frente a un condensador. Aquí, ¿cuál es la impedancia de entrada? ¿Quién me dice? Gánense un punto. A ver, Montaño está a falta. ¿Estás, Montaño? Ese Montaño no viene. Palomino Flores, ¿estás? Sí, profesor. A ver, ¿podrías decirme cuál es la impedancia que se mira por este lado de la izquierda, aquí donde dice ZI en el circuito? Tendría que analizarlo. Dime. Tendría que analizarlo más tiempo. Tendrías la impedancia en este punto P, en el punto B. Eso ya hemos hecho. Tú eres Palomino Flores, ¿no? Sí. Eso ya hemos hecho. Cáceres Calderón, ¿estás? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Podrías decirme cuál es la impedancia de entrada aquí que mira el condensador aquí en este punto? Tampoco, Cáceres Calderón. Nina Cagia. Señorita Nina. Falta la señorita, ¿no? Sí, profesor. Hable. ¿Qué impedancia mira en este punto de la base? ¿Qué impedancia mira el condensador acá? ¿Las resistencias? Eso tiene específicamente tiene su nombre, señorita. ¿Quién es Arisaka Jara? ¿Estás?
No tiene internet, dice profesor. Oh, qué pena, dile, porque si toda la vida va a ser lo mismo, el próximo viernes van a dar su primer examen y si no tienen internet, ahí yo no tengo la culpa, le vamos a tener que poner cero porque el sistema lo va a calificar. Puma pasa, Luis Antonio, ¿estás? Presente, profesor. Muy bien, señor Puma. ¿Qué resistencia, qué resistencia mira y la impedancia de entrada aquí en el punto de base? ¿Qué resistencia se mira? R1, R2. R1, R2, ¿no? Y eso tiene pues su nombre. Fernández Pañur, ¿estás? No está. Ese señor no está viniendo. Puma Quispe, Elvis Domingo, ¿estás? Tampoco está. Y Flores Carleto, Gildo Bastiani, ¿estás? Tampoco está. Esa ha sido la Sí estoy, asistencia de profe, sí hoy estoy, día. sí estoy. ¿Sí estás? Escalante presente, profesor. ¿Quién? Flores Carleto. Flores Carleto. A ver, dime. Dime. ¿Qué resistencia mira el circuito en el punto B? ¿Qué resistencia mira? La señal alterna va a venir acá. ¿Qué resistencia mira acá en este punto? Nada. Carleto. ¿Ah? La resistencia R1 y R2. No, señor. La resistencia R1 más la resistencia R2. ¿Así? Eso lo hemos llamado nosotros resistencia Thevenin. R1 por R2 entre R1 más R2. En este punto, mira la resistencia Thevenin. ¿Y cómo está PR1 y R2? No está en paralelo porque esta fuente es un cortocircuito para la corriente continua. R1 mira a tierra. R2 mira por acá a tierra. Te lo digo de nuevo. R1, mira, R1 viene, mira, ve, tierra. R2, tierra. En este punto, la alterna lo mira R1 con R2 como la resistencia Thevenin, o sea, están en paralelo. El Thevenin, mira, ahí está el Thevenin. Ahora, trabajo para ustedes. ¿Qué resistencia mira C3? Entendiéndose que entre base emisor hay una pequeña resistencia, H y E. Y después, bueno, ¿qué resistencia va a mirar C1? Acá todo esto. Eso ustedes van a estudiar porque ustedes me van a decir cómo se calcula C1, cómo se calcula C3 y cómo se calcula C2. Eso me van a decir para el día martes, como hoy día de la próxima semana. Martes, ¿qué cosa es ya? Ya es 5 no es 2 de junio, ¿no? 2 de junio ya. No, me van a decir para el jueves, para el jueves. ¿Cómo se calcula C1, C2 y C3? Les aconsejo, van a internet y pongan Profesor, Hola. Profesor. ¿Hay alguien ahí? ¿Es mi internet o en su...? puta madre, otra vez se fue el profe. Otra vez. Es más listo. Puta, este con faltan. Faltoso. Chalaco gay. Te voy a hacer luchar.